Celebremos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dispongámonos a estar en la presencia de nuestro Padre Santísimo para alabarlo, bendecirlo y glorificarlo y pedirle perdón por todas nuestras culpas. Esta celebración, este servicio de comunión lo vamos a ofrecer por el eterno descanso de Félix Pérez, para que nuestro Señor lo tenga en su gloria. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. La misericordia de Dios Todopoderoso nos perdone. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Acompaña, Señor, con celestial piedad los anhelos y súplicas de tu pueblo, para que conozca lo que debe poner por obra y lleve a cabo con firmeza lo que ha conocido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Dios no ha sometido a los ángeles el nuevo orden de la salvación, del cual estamos hablando. Un salmo lo atestigua solemnemente diciendo: ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Ese pobre ser humano para que de él te preocupes. Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, todo lo sometiste bajo sus pies. Al decir aquí la Escritura que Dios le sometió todo, no se hace ninguna excepción. Es verdad que ahora todavía no vemos el universo entero sometido al hombre, pero sí vemos ya al que por un momento Dios hizo inferior a los ángeles, a Jesús, que por haber sufrido la muerte está coronado de gloria y honor. Así, por la gracia de Dios, la muerte que Él sufrió redunda en bien de todos. En efecto, el Creador y Señor de todas las cosas quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria. Por eso convenía que Dios consumara en la perfección, mediante el sufrimiento, a Jesucristo, autor y guía de nuestra salvación. El santificador y los santificados tienen la misma condición humana. Por eso no se avergüenza de llamar hermanos a los hombres cuando dice: hablaré de ti a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Diste a tu Hijo, el amado, sobre las obras de tus manos. Diste a tu Hijo, el amado, sobre las obras de tus manos. El Salmo es el número 8. Qué admirable es, Señor y Dios nuestro, tu poder en toda la tierra. ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes? Ese pobre ser humano, para que de él te preocupes. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos.
Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos y todo lo sometiste bajo sus pies. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Pusiste a su siervo los rebaños y las manadas, todos los animales salvajes, las aves del cielo y los peces del mar, que recorren los caminos de las aguas. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Reciban la palabra de Dios no como palabra humana, sino como palabra divina, tal como es en realidad. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Marcos. Sí. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaún y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Allá en la sinagoga, un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar, hasta los espíritus inmundos lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las lecturas siguen reafirmando la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Como dijimos ayer, que esta carta era dirigida a los recién convertidos del pueblo de Judea, de los hebreos, y había un grupo que eran los sacerdotes que trabajaban en el templo, y ellos vivían de los sacrificios que hacían. Les daban, cuando sacrificaban un animal, la mitad la quemaban y la otra era para ellos. De eso vivían ellos. Y estaba la persecución de los judíos en ese tiempo. O sea que ellos se sentían pues que como que no tenían la forma para sostenerse, y la persecución. Me imagino que estaban desesperados, como ahorita en este tiempo algunas personas están desesperadas por lo de la pandemia, pero aquí el autor de la carta a los hebreos los trata de reanimarlos, de que se sientan, que tengan confianza en ese Jesús de Nazaret, que quizás ellos habrían escuchado de su fama que tenía él, ¿verdad? Porque aquí dicen en cita del Evangelio cómo Jesús empezó a hacer sus milagros y en la sinagoga, como todo buen judío que iba los sábados, empezaba ya a predicar y quedaban admirados. Decían: ¿cómo es qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad habla, verdad? Y pues miramos que San Marcos nos pone aquí dos enseñanzas sobre nuestro Señor Jesucristo.
es su divinidad que tiene y el modo de enseñar, que no enseñaba como todos los maestros de la ley, porque ellos se apoyaban en ciertas personas, como decía fulano de tal, como cierto rabí o algo. Y todavía ahorita en ese tiempo muchas personas usan palabras de ciertas personas que están hablando sobre cierto tema, ¿verdad? Por ejemplo, yo siempre menciono una palabra del Papa Benedicto XVI, que me recuerdo que siempre decía él, todo hombre que se aleja de Dios se pierde. Y yo siempre lo menciono, y así también imagino que estos, los encargados de la sinagoga, cuando hablaban, mencionaban también a ciertas personas, pero nuestro Señor Jesucristo, Él decía, en verdad yo les digo, en muchas citas, en verdad yo les digo, y pues ahí se miraba en la forma de enseñar, ¿verdad? Que decían, todos quedaron sorprendidos y además lo obedecían los demonios, ¿verdad? Quizás ahorita en estos tiempos no tengamos esos espíritus inmundos, ¿verdad? Pero tenemos algo parecido muy dentro de nuestro corazón, en nuestra alma, es el egoísmo, la envidia, muchos demonios que tenemos y quizás nosotros podemos decir, no tenemos la autoridad para decir sal de ahí, pero con la gracia de Dios podemos lograrlo, ¿verdad? Hay muchas cosas que por ejemplo, el enemigo nos pone en las tentaciones, pero nosotros si tenemos la gracia de Dios, podemos rechazarlas. Y eso no quiere decir que hagamos pecados. Él nos pone la tentación, pero nosotros podemos rechazarla. Claro, solos no, lo hacemos con la gracia de Dios y la ayuda del Espíritu Santo. Aquí miramos en esta sinagoga que nuestro Señor Jesucristo hace, perdona, que les dice que, en alguna otra cita, no en esta, dice que es más fácil perdonarle los pecados o decirle al oído, levante, toma tu camilla y vete. Él sanaba las enfermedades, perdonaba los pecados, sacaba a los endemoniados, ¿verdad? Y eso lo miramos que solamente alguien especial podía hacerlo y solamente el Hijo de Dios, un ser humano no lo podía hacer, ¿verdad? Por eso para los hebreos era muy importante que se reafirmaran en su fe en nuestro Señor Jesucristo. Él siempre fue solidario con sus compatriotas, ¿verdad? Y también con nosotros, con su palabra. Él quiere compartir su reino y Él nos llama a la santidad. Y es algo que a veces las personas tenemos una mentalidad muy diferente cómo debe de ser un santo, no sabiendo que cualquier persona, la más humilde, puede llegar a la santidad. Si todo lo que hace, lo hace con amor. Todo esto, este cambio que debe de haber en nosotros, a veces no lo podemos lograr solo, pero sí, como les digo, si tenemos la gracia, si pedimos al Señor que nos ayude, al Espíritu Santo que nos ilumine, podemos lograrlo, ¿verdad?, para llegar a la santidad. Y yo me recuerdo siempre que se nos ha mencionado las virtudes cardinales que nos ayudan a hacer ese cambio en nuestras vidas, a tener unos hábitos diferentes de lo que hemos hecho. Por ejemplo, hacer un hábito de la oración en nuestras vidas. Las virtudes teologales me recuerdo que son prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Si las analizamos, ¿verdad? Pero primero hay que saber qué nos dice cada una, y me recuerdo que están en el Catecismo de la Iglesia en el numeral 803 o 4, 5, no me recuerdo por ahí, del 800 en adelante, pero si llegan al 815 o 20 ya quiere decir que ya se pasaron. Si practicamos estas virtudes,
vamos a tener un cambio en nuestra vida, ¿verdad? Y al estar ahora leyendo en la mañana temprano las lecturas de hoy, me recordaba que es 12 de enero y allá donde vivo yo, en el estado de Jalisco, donde vivía, ¿verdad? Hay un santuario que se celebra al Señor de los Rayos. Y todos nos preguntamos, bueno, ¿por qué el Señor de los Rayos? En ese tiempo los franciscanos, cuando estaban evangelizando a los huicholes de esa área, así se les llama a los indios de ese tiempo. Ahí, por ejemplo, miramos que en Chihuahua están los tarahumaras, ¿verdad? Y allí en esa parte de Jalisco y Zacatecas eran los huicholes, y los frailes estaban evangelizando en un mezquite y tenían un Cristo y dio una centella ahí, no un rayo, es una centella son como varios rayos a la vez, ¿verdad? Y destrozaron el mezquite, se destrozó todo en pedazos y estaba ahí colgado el crucifijo y no le pasó nada. Y ese crucifijo, yo siempre lo he tenido, cuando iba, siempre compraba uno, porque ahí está verdaderamente cómo ha de haber quedado nuestro Señor Jesucristo todo escarnecido, todo golpeado, todo sangrado, todo en la corona, todo pedazos como de sangre así rasgados. Se mira feo, pero en la realidad así fue. Y aquí en la lectura de los Hebreos dice que lo hizo inferior a los hombres, pero por esa muerte gloriosa Dios le dio la gloria, ¿verdad? O sea, se refiere a su pasión, porque dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Lo hiciste poco inferior a los ángeles. Y he mirado también en la televisión, hay uno de los canales que pasan, tienen un Cristo muy, muy grande y muy bonito, muy todo como bien barnizadito, todo sin ninguna mancha de sangre y todo. Digo, está bonito, pero yo preferiría ver, para que me recuerde que nuestro Señor Jesucristo lo que hizo por amor a mí y a la humanidad, ¿verdad? A cada quien deberíamos de reflexionar cuando veamos un Cristo, que eso lo que hizo es para darnos parte en su reino. Y también nos dicen en la lectura que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Por eso es muy importante que lo tengamos en primer lugar en nuestra vida, ¿verdad? Porque hay algo que yo siempre he dicho de la Virgen de Guadalupe. Yo soy muy guadalupano, de la Virgen de María, o sobre cualquier advocación de la Virgen, que a veces la tenemos como en primer lugar, ¿verdad? Y se nos atacan mucho los hermanos separados, que nosotros adoramos a la Virgen y nosotros no la adoramos, la veneramos porque es la Madre de Dios, ¿verdad? Y hay un programa en la televisión que se llama La Rosa de Guadalupe. Pasan problemas de la vida diaria que hacen reflexionar, pero no se menciona nada a nuestro Señor Jesucristo. Lo pasan como algo que fuera mágico, algo así, que cuando aparece la flor y todo, está bien todo eso, pero al último hacen una reflexión los personajes, que le tocó ser el personaje en ese día en la serie, por así decirlo, o en el capítulo de ese día, sobre el tema que se trató. Y está bien, ¿verdad? Para prevención en el ser humano, eso que no pase en nuestras familias, en los matrimonios, pero se les olvida decir que la Virgen de Guadalupe es intercesora. Ella le pide a su Hijo, y si así dijéramos eso, que la Virgen le pide a su Hijo por ese milagro, entonces allí teníamos a Dios en primer lugar. Pero la religiosidad popular en esto, ¿verdad? A veces se comete pues algo que no está bien, porque a nuestro Señor lo tenemos a un lado y a la Virgen, y ella no quiere eso, porque ella cuando se presentó con Juan Diego dijo, yo soy la madre del Dios verdadero por quien se vive. Entonces tengamos en cuenta que
a la Virgen, los santos son intercesores. El que hace los milagros es nuestro Señor Jesucristo. Y aquí lo vemos en esta cita del Evangelio haciendo uno de sus primeros milagros. Y pues es algo que nos debe motivar a seguir adelante, a tenerlo presente en nuestras vidas. Confiados en la misericordia de nuestro Padre Santísimo, vamos a presentarle nuestras peticiones y a cada petición vamos a decir, Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por el Papa Francisco, por los obispos y sacerdotes, para que les des salud y fortaleza en este tiempo de la pandemia, para que no desfallezcan y sigan dirigiendo a su pueblo del Señor. Oremos al Señor. Por la Santa Iglesia de Dios, para que Él le conceda la paz, la unidad y la proteja en todo el mundo, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por los gobernantes de cada país, especialmente los de este país en que estamos viviendo, para que nuestro Señor los ilumine, que sean conscientes que ese puesto que los han elegido es para que trabajen por la justicia, para que se respete la dignidad de todo ser humano. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por los que están en camino de conversión, por los que se preparan para recibir los 3 sacramentos de iniciación, para que Dios nuestro Señor les abra la puerta de su misericordia, les dé parte en la vida nueva de Cristo Jesús. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por todas las personas que han muerto por el coronavirus, para que nuestro Señor los reciba en su gloria y a sus familias les fortalezca, les dé esa fe que necesitan para llevar todo esto. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por nuestros familiares y amigos que no están ahora con nosotros, para que Dios nuestro Señor escuche sus oraciones y lleve la realidad de sus deseos. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por todos los doctores y enfermeras, todos los que trabajan para erradicar la pandemia del coronavirus, para que nuestro Señor los siga fortaleciendo, que se sientan que están ayudando a su prójimo. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por todas las familias de Santa Elizabeth, para que en este tiempo de pandemia permanezcan más unidas a nuestro Señor. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por todos los difuntos de nuestra comunidad, especialmente por Félix Pérez, para que nuestro Señor lo tenga en su gloria, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Dios nuestro, escucha las oraciones de esta familia tuya y concede estar siempre atentos a todos los signos que nos ofreces para manifestar tu plan de salvación. Oremos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su idea de enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo.
Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos todos a un signo de paz allá en sus hogares, pero mirándose a los ojos. Paz sea con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Renovados por tus sacramentos, te suplicamos, Dios Todopoderoso, que te sirvamos dignamente con una vida que te sea agradable, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Miren, quiero pedirles disculpas porque lo del Salmo, Graciela, estaba bien. Yo pensé que estaba mal porque en el leccionario hay lectura para el año par y non. Y yo pensé que estaba leyendo lo del año par, pero fue error mío. Es la forma de la traducción, lo que escuché primero a lo que yo había leído, era diferente un poquito la traducción, así que bueno, era para decir que ya no tuve la culpa. Miren, algo que a mí me pasa, yo no sé, de estar celebrando lo del servicio de comunión en las cámaras, nunca en mi vida lo vi nada y siempre uno se siente nervioso porque si no estuviera Graciela aquí, entonces diría yo, bueno, ¿a quién me estoy dirigiendo, verdad? Y así que pues, pero si escuchan la palabra de Dios es la que les va a dar el mensaje, ¿verdad? Porque no es uno, sino la palabra de Dios y la fe con que la persona escuche la palabra de Dios. Y estamos todos llamados a ser santos, ¿verdad? Y pues la palabra de Dios es la que nos va dirigiendo. El Señor esté con ustedes. Reciban la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En el nombre del Señor podemos ir en paz para glorificarlo con nuestra vida.